y bienvenidos a la estantería de la bruja. Volvemos con uno de mis elementos favoritos en las novelas, que son los personajes. Pero antes de empezar a meternos en materia, recordarte que tienes todos los links en la cajita de descripción, incluidos los de mi libro, que ahora pues lo veis regular porque está mi gata por ahí haciendo cosas. Pero bueno, es ese de ahí, ya que se ha bajado. Mi web, en la que tenéis mi newsletter, mis redes sociales, tengo Instagram y TikTok. Y bueno, pues si hay algo relacionado con este vídeo que sea de interés, también lo dejo ahí, o sea, todo lo tenéis ahí. Y ya dicho esto, pues vamos a empezar. Una de las cosas que he empezado a hacer, no hace relativamente poco en mis historias, es darle ese trasfondo a los personajes. O sea, me explico. Obviamente lo hacía, ¿no? Inconscientemente yo decía, pues, yo, pues eso, ¿no? Me organizaba mentalmente y decía, vale, pues un personaje viene de aquí, tiene tantos años, tal y cual. O sea, ficha de personaje estándar, ¿vale? O sea, basiquita. Para que no se te olviden los elementos más básicos de tu personaje. Típico nombre, edad, fecha de nacimiento, dónde vive, dónde va, todas estas cosas, vale. Pero me he dado cuenta, gracias a mis clases de escritura, que una técnica muy guay y que yo no la hacía por el miedo a perder el tiempo, que eso si queréis lo dejamos para otro vídeo, pero bueno, lo que me pasaba es que esta técnica yo no llegaba a querer hacerla, no por nada, no porque me pareciese mala ni nada de esto, sino porque estas partes que yo iba a escribir no iban a aparecer en la novela, porque formaba parte del pasado de mi personaje, no en el momento en el que empieza la novela. Entonces, claro, yo sentía que no estaba escribiendo la novela en sí. Yo no estaba trabajando, yo no estaba siendo productiva. Yo tenía que escribir la novela y punto. Porque todo lo demás era perder el tiempo. ¿Qué pasa? Pues que me he dado cuenta de que eso es una soberana estupidez, por no decir otra cosa, y que no tiene sentido creer que estás perdiendo el tiempo cuando estás construyendo unos personajes mucho más profundos, mucho más complejos, y le estás dando ese pasado que a lo mejor no va a aparecer como tal en la novela, pero a ti te ayuda a tener muchísimo más claro el personaje para ciertas decisiones o ciertos momentos de la novela. Esos momentos en los que decimos, uy, ¿qué haría mi personaje aquí? Pues a lo mejor al escribir ese trasfondo, esa respuesta te viene antes. Entonces, vamos a ir por partes para construir este trasfondo de los personajes o construir este personaje en general, ¿no? Ya he dicho todo lo demás. Sé que ahora mismo lo veis todo un poco confuso. Ya lo sé, hoy estoy un poquito espesa, me lo vaya a perdonar, ¿vale? Pero no pasa nada. También tengo a mi gata aquí y está en plan miau, miau, miau. O sea, la vais a ver, ¿vale? Hoy la vais a sobre todo la vais a escuchar. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Punto número 1. Vamos a conocer al personaje. Obviamente, ¿vale? Esto es la ficha básica, pero vamos a ir un poquito más allá. En la ficha vamos a poner, pues, sus valores, sus miedos, sus deseos, sus intereses, es decir, ¿qué valores tiene? No es lo mismo un personaje muy recto en el sentido de acato las normas, no me puedo salir de ahí, sean las normas que sean, las normas que tú has puesto para tu world building o leyes mismamente, a personajes que bailan con esas normas, pues, o personajes moralmente grises, que ya sabemos todos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta eso, sus valores. Cómo el personaje se comporta en ese sentido. Sus miedos, está claro, o sea, no tenemos, o sea, pueden ser tanto una fobia, típica, fobia a las cucarachas, ¿vale? Que parezca irrelevante, pero realmente construye eso, construye parte de esa personalidad, porque, claro, a lo mejor aún no lo sabes, pero en una escena van a un callejón, no lo sé, y hay bichos.
¿Y qué bicho suele haber en los callejones sucios? Pues cucarachas. Entonces, el personaje a lo mejor no va a querer entrar. Entonces, esos detalles, aunque parezcan insignificantes, puede dar mucho juego. También puede ser miedos más profundos, como miedo a no ser aceptado, no sé, cualquier cosa. Pero sus miedos, yo de verdad, los miedos de los personajes creo que es lo que más me gusta. O sea, esos miedos, no esas inseguridades, son lo que más me gusta trabajar. Porque creo que es lo que da más juego a la hora de construir ese personaje. Sus deseos y sus intereses. Es decir, tú construyes un personaje porque ese personaje quiere algo. Quiere cosas, desea cosas y tiene intereses. Es decir, no es un personaje que vive por y para la historia que has construido. O sea, sí, pero no. Vamos a entendernos. Si tu personaje no le interesa nada más que llegar a, yo qué sé, al final de ese callejón oscuro, pues a lo mejor se nos queda un poco plano porque las personas normalmente tenemos varios intereses y varios deseos, no solo llegar al final de un callejón oscuro. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, aunque haya algunos que no se mencionen en la historia, pero sí saber que tiene otros intereses y otros deseos que no es 100%, que no están 100% relacionados con la finalidad de nuestra historia. También podríamos contestar la pregunta de cómo se relaciona con los demás personajes. Es decir, sí que es verdad que yo esta parte me dejo fluir bastante. No es algo que yo conteste 100% en el sentido. Con el personaje B se va a relacionar así, sí, tal. Con el personaje C se va a relacionar tal y cual. No, yo me dejo fluir bastante, pero sí que es cierto que tenemos que tener claro, pues, si es un enemies to lovers, pues evidentemente cuando aparezca el personaje que va a ser ese enemies al principio, pues no se va a comportar igual que con su mejor amiga de toda la vida. Nos entendemos. Y también está muy curioso esto de decir sus fortalezas y sus debilidades. O sea, me parece un ejercicio muy guay porque, por favor, poned a los personajes con debilidades. Es decir, ya tengan poderes mágicos, no los tengan, eso da igual. Pero no me hagáis personajes que digáis, ¡buah! Es que está súper overpower, ¿sabes? O sea, no, aquí nadie puede ganarle, es súper poderoso, súper poderosa, mi gata me ha parado la grabación. Sí, amigos, sí. Pues eso, es súper poderoso, súper poderosa. Nadie puede pararlo, solo puede hacerlo el villano. Pero justo el villano no lo va a poder detener porque él sí tiene una debilidad que nuestro protagonista no tiene, porque nuestro protagonista es perfecto y no. Por favor, no me hagáis personajes así, son muy aburridos. Pero extremadamente aburridos, porque además es muy difícil sacarle una evolución a partir de ahí. ¿Qué vas a evolucionar si ya es perfecto el señor o la señora? ¡Qué aburrimiento! Y bueno, la segunda parte de esto es esta técnica que he empezado a implementar, que es escribir y definir los detalles de su vida pasada. Es decir, coger, no sé, pongamos que el personaje tiene 20 años, ¿vale? Para hacerlo redondito y no liarnos, ¿vale? Pues tenemos que coger su línea temporal. Entonces, cogemos desde su nacimiento hasta los 20 años y dividimos. Es decir, vamos a escribir partes de su vida. Da igual que estén mejor o peor escritas, no importa. No va a aparecer eso escrito tal cual en la novela. No estamos hablando de eso. Es simplemente para ver qué pasó en ciertos momentos de su vida porque van a ser relevantes para construir su personalidad. Por ejemplo, vamos a escribir una historia de algo que le pasó cuando tenía entre 5 y 8 años. No sé, cogéis la edad que más os interese. Después vamos a escribir una historia de algo que le pasó entre los 10 y los 13. Y luego vamos a escribir una historia de algo que le pasó entre los 15 y los 18, que es 2 años antes de los 20 en los que estamos ahora. Entonces, ¿veis? Es para construir, o sea, esas partes de su vida
tiene que ser algo que marque su personalidad, tanto para bien como para mal. Tiene que ser algo que a nuestro personaje le haya marcado. Yo estoy segura que si nos ponemos a pensar, todos recordamos partes de nuestra vida, desde que éramos pequeños hasta ahora, que nos han marcado tanto para bien como para mal. Pues es esto mismo, es como escribir una biografía de personaje. Pero obviamente no vamos a contar toda su vida, sino cosas específicas que tú digas, jolín, pues a los 7 años le pasó esto. Y lo va a llevar a que a los 13 años le pasase no sé qué. Y entonces a los 13 años le pasarán X y a los 15 ella todavía se acordará. Y después a los 18 la habrá marcado de una manera increíble porque la adolescencia pues es lo que tiene. Entonces vamos a intentar conocer todo ese background para imaginarnos cómo está su vida ahora en el momento en el que nos ponemos a escribir la historia. Cómo es su personalidad en ese momento, porque todo eso anterior la ha condicionado y la ha marcado para que su personalidad sea como es en el momento en el que empezamos la historia. Vamos a pensar cómo era su familia, qué nivel económico tenían, cómo era su entorno, cómo era en el colegio, cómo es el instituto, cómo se relaciona con todos estos entornos, ¿no? Porque al final las personas, con lo primero, nuestro primer contacto es con nuestros padres y con nuestra familia. Entonces, ¿cómo es esa familia? ¿Cómo lo ha tratado? ¿Cómo lo ha tratado? ¿Cómo ha influido en que esa persona construya su personalidad? Y por supuesto, si hubo algún evento traumático o algo así que sea muy importante para la trama o para el momento en el que vamos a empezar la historia o lo queremos sacar a colación en algún momento de la trama porque es importante que se acuerde de esto y le dé el ataquito, pues obviamente vamos a escribirlo, aunque no aparezca de por sí ese evento, aunque luego lo contemos de otra manera en la historia, pero vamos a escribirlo porque es muy importante tener eso. En relación a lo que he dicho antes, pues lo mismo, ¿no? Vamos a pensar en qué tipo de estudios o ha trabajado, no ha trabajado, qué educación ha tenido, ha ido a una escuela pública, ha ido a una escuela privada, ha ido a una escuela concertada, ha ido a la universidad, no ha ido a la universidad, dejó los estudios cuando era adolescente, estudió y trabajó a la vez. O sea, todas estas cosas al final forman la personalidad y te dan, o sea, te dan una base muy buena para formar esa personalidad porque obviamente no es lo mismo una persona que ha trabajado y estudiado a una persona que a lo mejor solo ha tenido que estudiar. ¿Sabéis por dónde voy? Además también ahí indicas un poco, ¿no? El nivel económico del personaje, que también es muy importante porque recordemos que Poderoso Caballero es don dinero, entonces si queremos que nuestra historia, por ejemplo, esté ambientada en un espacio contemporáneo y queremos que nuestro personaje viaje o haga ciertas cosas, una de dos, o tiene un amigo que tiene mucho dinero o él tiene que tener dinero. Porque si queremos que viaje a 5 sitios diferentes de Europa, por ejemplo, durante la historia, o tienes dinero o no sé, o te vas de mochilero o qué, pero obviamente es mucho más complicado si no tienes dinero que el personaje pues tenga acceso, ¿no?, a esa fuente de ingresos o tenga a alguien que se lo pague o lo que sea. Entonces vamos a pensar en todas esas cosas porque, como veis, al final repercute muchísimo en la historia y en cómo vamos a desarrollar ciertos escenarios. Y llegamos a la parte que más... una de las partes que más me gusta porque, o sea, sí, llevo todo este vídeo diciendo que esta parte es la que más me gusta, pero bueno, me entendéis. Vamos a llegar a la parte de sus motivaciones, sus objetivos, sus metas, sus sueños, las ambiciones del personaje. O sea, vamos a crear un objetivo top. O sea, ¿qué quiere tu personaje por encima de cualquier cosa? ¿Qué quiere conseguir? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que lo hace levantarse todos los días? ¿Qué ambición tiene? ¿Es muy ambicioso? ¿Es poco ambicioso? ¿Es muy competitivo? ¿Poco competitivo? ¿Cómo va a lograr conseguir ese objetivo?
puede ser, de verdad, el objetivo de un personaje puede ser irse a vivir al campo, a una casita y punto. No tiene que ser algo totalmente muy loco, dependiendo de la historia, evidentemente. Pero, ¿qué quiere ese personaje en la vida? Y aquí a mí me gusta distinguir dos conceptos. Objetivos antes de historia y nuevos objetivos, ¿vale? ¿Por qué? A ver, pueden ser complementarios, es decir, puede que tu objetivo antes de la historia sea llegar a vivir en esa casita del campo, pero que en el momento en el que se desarrolla la historia y empieza a desarrollarse el personaje y empieza a evolucionar, ese objetivo que era la casita del campo ya no sea el que quiere. Se da cuenta con su evolución, con toda la historia que hemos contado y tal, que ese objetivo ya no le llena, ya no es su sueño, ha cambiado su objetivo, ¿vale? Entonces, ese primer objetivo sería, el de la casita del campo, sería objetivo antes de historia, y el nuevo, pues, nuevo objetivo durante la historia. Bien, puede que ambos objetivos se unan, es decir, puede que tu objetivo de antes de historia o tu objetivo durante historia sea, al final se conecten y vayan al mismo sitio. Oye, al final el personaje pues lo puede tener muy claro y la historia tú la desarrolles en función de que el personaje de verdad pueda conseguir ese objetivo. También puedes hacer que tu historia trate sobre que el personaje no va a conseguir ese objetivo, haga lo que haga. Podría ser, o sea, es muy interesante, es muy cruel, pero a mí me gusta eso. Y a los escritores nos gusta hacer sufrir a nuestros personajes, así que... Pero bueno, es para que nos centremos. O sea, el personaje tiene que tener un objetivo antes de la historia. A mí esto me parece muy... No sé, me parece muy importante porque, claro, al final la parte de la historia que nosotros contamos es la parte visible. Pero si queremos hacer que ese personaje sea creíble, ese personaje tiene que tener sueños antes de que le pasen ciertas cosas, que es lo que vamos a contar nosotros. Entonces, me parece muy guay esto de tener dos objetivos diferentes porque la verdad que le da verosimilitud al personaje y nos ayuda a ver ciertas, muchas más capas en el personaje, ¿no? Nos ayuda a eso, pues no, a darle profundidad, que es lo que estamos haciendo. Y ya puestos, pues si queréis tenerlo todo muy ordenadito para mis mapas super... pues eso, mis mapas super mapas, todo ordenado y todo bien, que yo jamás haré eso porque, o sea, yo lo intento de verdad, pero no me sale, pero bueno, pues hacemos una línea temporal en el que de forma muy gráfica ponemos todo esto que hemos ido trabajando. ¿Qué acciones ha llevado a cabo el personaje para querer llegar a ese objetivo, sea cual sea? ¿En qué momento las ha hecho? ¿Lo hemos escrito? ¿No lo hemos escrito? ¿Las escenas que hemos escrito han llevado al personaje a querer conseguir ese objetivo? Sería lo más lógico y lo más interesante. ¿Cuándo ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿En qué momento? Para así ver si hay un patrón. Inconscientemente hemos hecho un patrón. Y, por ejemplo, si esa línea temporal vemos que hay un patrón, también nos puede ayudar a organizar la escaleta de la historia. Porque, claro, si hay un patrón, sería muy interesante a lo mejor continuar ese patrón o romperlo, que también es muy interesante, porque ahí al personaje le hace la vida como un boom. O sea, él ha tenido un patrón inconscientemente durante toda la vida y llega un momento en el que algo o alguien rompe ese patrón. Entonces la verdad es que eso sería muy interesante. Y sin más, llegamos al final del vídeo. Por favor, contadme si hacíais algo de esto, si no hacíais nada de esto y construíais el personaje como buenos brújulas que sois, así en la cabeza. O sea, no sé, contadme vuestras técnicas de planificación de personaje porque creo que podría estar súper guay que dejásemos en los comentarios muchas técnicas de planificación porque al final hay tantas técnicas como personas, cada uno tiene que coger la que le venga bien. Mezclarlas, al final entre que las mezclas y tal creas una nueva.
no sé, lo que se adapte a cada uno. Yo de verdad me encantaría leer técnicas de creación de personajes porque es algo que me gusta mucho. Entonces, por favor, déjamelo en los comentarios y ya sabes, no olvides unirte a la que la red.